en distintos ámbitos y en distintos espacios. Por ejemplo, no accede al trabajo porque tienen carnet, los tribunales no quieren cambiar el carnet de las personas trans porque no se han hecho una cirugía genital. Además, exigen la cirugía genital y exigen la esterilización de estas personas para evitar de que esas personas puedan procrear, digamos, como una persona que es biológicamente hombre y que tiene una expresión de género femenina va a procrear. ¿Cómo va a ser? Es que es lo que es, digamos. O sea, y después y exigen, digamos, una operación y la operación cuesta millones de pesos, 4 o 5 millones de pesos. ¿Y cómo se va a acceder a eso si no hay trabajo? Hay discriminación inútil y sin mencionar otra. Y después el tema de los estereotipos, y con esto termino. Los estereotipos son las personas trans que son prostitutas, que son delincuentes, que son violentas, agresivas, etc. Tanto así que incluso en discotecas, como ha ocurrido, incluso hasta en discotecas gay a veces, no dejan entrar a personas trans porque supuestamente son personas violentas, agresivas. Entonces, bueno, quería... no necesariamente es una pregunta, pero sí hacer este comentario para precisar la realidad de la comunidad a la que yo pertenezco. Ya, me quedo con esas dos. Bueno, parto con tu comentario sobre el estereotipo sobre el estereotipo, además. O la existencia de discriminación sobre discriminación. Cuando nosotros nos constituimos en un grupo discriminado, eso no significa que nosotros, a su vez, no podemos ser discriminados. Si nosotros somos un grupo de una religión minoritaria, como los testigos de Jehová, no significa, por ejemplo, que el resto no nos discrimine. O sea, típicamente el ejemplo en que somos extremadamente creyentes, cristianos, pero nuestras prácticas religiosas de alguna manera conflictúan a un cierto deber ser de lo que es el resto de la sociedad. Las transfusiones de sangre y cómo ellos se manifiestan en su proyecto de vida, proyecto vital, quiebra con la noción del deber ser de respeto a la vida bajo todas circunstancias de un católico. O sea, lo quiero poner en esos términos. No obstante, y dicho así, digamos, para llegar a tu segunda parte, no estoy tan segura de que no hayan discriminaciones múltiples en el caso de los trans, porque siguen siendo un colectivo equivalente. Y no es porque haya una discriminación en distintos ámbitos, por ser, digamos, tener una identidad trans, que no pueda ser, por ejemplo, discriminado por ser trans y además pobre. Y ahí precisamente te da aquello que dice Fraser, que tienes las múltiples posibilidades de ser discriminado en distintos ámbitos y por distintas razones. De la misma manera de que si yo soy ABC1, soy gay, como yo le decía a mis alumnos el otro día, porque apareció la homofobia claramente en una clase, que ser maricón o que ser mariposón. Entonces, cuando eso, o una marica, cuando nos vamos a referir a personas que viven en una pobla. Entonces, yo creo que hay distinciones, digamos, que nos hacen ubicarnos en un lugar distinto. Y donde ahí, entonces, empiezan las complejidades de donde yo me ubico en esta estructura social. Ahora, respecto de la omisión, y voy en ese orden. Efectivamente, la omisión es estratégica desde el punto de vista político. Las feministas quisieron hacerle la inversa. Estoy pensando como en McKinnon cuando ella dice que ella construye, o que las feministas construyen el concepto mismo de acoso sexual. Lo nombran, lo dicen. En el caso de la orientación sexual, por ejemplo, uno puede pensar en cualquier otro tipo de discriminación. El derecho es un instrumento vivo, así lo entiendo yo. Otros no tanto. O sea, yo creo que aquí hay reconocimiento que cada uno tiene su versión de lo que es el derecho. Pero si yo entiendo, además, la posibilidad de que el derecho tenga algo de transformador social, yo voy a leer las normas jurídicas de acuerdo de una cierta idea de lo que yo quiero que también el mundo sea.
Si yo creo en la igualdad de todos los sujetos ante la ley, yo voy a leer claramente en ese artículo 19, número 2 de la Constitución, inclusivo de todas las personas. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros no necesitaríamos una ley de discriminación. El punto es que el camino, digamos, para llegar al reconocimiento del sujeto, que en su condición de diverso sexualmente sea reconocido, es largo. Entonces pareciera ser que es como la lucha de las feministas en la violencia. No es que no hayan existido normas que penalizaran la lesión al otro. Tuvimos todas las normas del Código Penal para asegurar que yo pudiera sancionar al maltratador. ¿Por qué necesitábamos una ley de violencia intrafamiliar? Algunos dijeron porque lo nombra. Nombra aquel fenómeno que siempre estuvo presente. Nombramos en la ley de antidiscriminación orientación sexual porque es invisible. Y por lo tanto visibilizamos un cierto fenómeno. Entonces tiene esas dos vías. Si yo no la tengo, que es lo que a veces yo creo, tenemos que seguir con lo que hay. Es lo que hay y por lo tanto yo tengo que construir a partir de allí. Pero tiene una dificultad también, en que después vamos a tener otro, y, o sea, como ustedes ven, yo estoy pasando por distintos temas, así como transversalmente en el aborto. En el aborto, diría, en el aborto terapéutico, hoy día los que son contrarios a regular el aborto terapéutico, no necesitamos normas. La omisión es un status quo. Y yo diría, mire, fíjese que sí, potencialmente usted tiene la obligación, el deber, bajo la lex artis, de intervenir una mujer cuya vida está en riesgo. Pero el punto es que la comunidad médica se abstiene y no va a intervenir. Y por lo tanto yo necesito nombrar. Entonces, ese es el juego que constantemente estamos, que puede permitir, digamos, jugar y ingresar, y va a depender, digamos, de los otros que lo interpreten. Entonces, si nosotros estamos en una cultura judicial que no reconoce, tenemos un problema. Y por eso necesitamos nombrar. Y por eso decimos que nuestra cultura es una cultura legalista. El problema está en el concepto de familia. Y cómo se ha vinculado constantemente ese concepto de familia como el núcleo fundamental de la sociedad en las primeras normas de la Constitución, con el concepto de familia que está allí en el Código Civil. Y ese ha sido como el entramado ideológico mucho más duro. No solo a partir de... O sea, nosotros hemos hecho, ustedes tendrán que entender, que nosotros no hemos solamente hecho, digamos, esta discusión a partir de la diversidad sexual. O sea, la mayoría del mundo conservador entendió a la familia como aquella familia unida en vínculo matrimonial. Y la pelea en los últimos 20 años, desde la recuperación democrática, ha sido por reconocer a las otras familias, no solamente a las familias diversas. El reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio es un reconocimiento a esas otras familias. Entonces, yo creo que hemos ido, y fíjate, que de a poco, en el parche, ya no hay hijos naturales o ilegítimos, hay hijos matrimoniales y no matrimoniales. O sea, perdón, es como lo mismo pero igual, pero concediendo ciertos derechos. Entonces sí, como herramienta política tiene cabida, pero uno igualmente diría tiene que entrar a deconstruir una serie de instituciones al interior del derecho a familia, que sigue actuando con cierto tipo de lógica. El marido sigue siendo el jefe de la sociedad conyugal, por ejemplo. Y en tu primera pregunta, que no estoy tan segura sobre la distribución que tú me planteas, yo creo que ella, sí, lo que ella busca es que nosotros tenemos que buscar aquellas medidas políticas que respondan a esos dos elementos. No solamente a la transformación cultural, sino que también en la medida que logren transformar retributivamente. Y claro, cuando ella se refiere retributivamente, se está refiriendo a derechos sociales, derechos económicos, pero también a la idea de reconocimiento cultural. Ella está hablando desde un esquema político-económico y por eso no habla de los derechos. Ella está hablando desde economía política. Pero ella lo que está buscando es si aquello que nosotros estamos luchando por solo está afincado en una idea de identidad o si está afincado en una idea de transformación social, a vivienda con las minorías sexuales. Yo creo que este es un tema interesante porque tiene el reconocimiento
de las familias diversas como una unidad familiar. O sea, una cosa es que usted explícitamente, puede pensar, digamos, estratégicamente, si usted no me reconoce el matrimonio igualitario porque no me puedo casar, pero ustedes a las personas unidas en vínculo de hecho heterosexual las reconocen. ¿Puede una pareja postular en tanto unidad familiar al subsidio habitacional, por ejemplo? Yo diría sí. Y eso sería un bonito caso. ¿Ah? Ese es un bonito caso. Pero ya existe la norma. Actualmente las parejas del mismo sexo vulnerables pueden pedir subsidio habitacional y ahora se expandió hace la semana pasada a la clase media. O sea, se hizo público la semana pasada, pero personas que compran casa, algo así entre, no sé, hay una cifra, pero de 650 UF a 800 UF se le da un crédito de 800 UF y de 800 UF a 1100 UF se le da un crédito de 100 UF. Y además sí, todas las más vulnerables. Pero a mí me gustaría saber si la posibilidad de adquirir la transforma eventualmente en bien familiar. Porque claro, siempre en calidad de comunidad deudores consolidarios, yo creo que son. Exactamente, que es una idea distinta a ser considerado como una unidad familiar, de una familia diversa. Ahora, el derecho en nuestro país, y quiero salir un poco de la pregunta específica, porque yo creo que la ley de antidiscriminación, por ejemplo, permitiría ir por una vía, comillas, proteccional, en contra de aquella persona que me rechaza, digamos, un arrendamiento porque está arrendándole a dos personas que son gays. Y por lo tanto ahí, digamos, hay una salida, digamos, de ese carácter. Pero yo creo que la cuestión de la vivienda es una cuestión distinta. Y yo creo que la medida es la declaración de eso en tanto bien familiar. Esa yo creo que es la pretensión. Y que puede ser una pretensión universal, para que las parejas de hecho que tengan un bien común puedan declararlo como un bien familiar. Ahí hay un par de alcances. El presidente Piñera, cuando mandó el proyecto de acuerdo de vida en pareja al Congreso, habló por primera vez, una autoridad de Chile habló de que hay más de un tipo de familia, y dijo que todas las familias necesitan la protección del Estado, y eso dio la idea matrices de la ley, y yo creo que eso va a ayudar bastante en su tramitación. Pero al mismo tiempo el proyecto trae una comunidad de bienes que solamente son bienes muebles, es decir, el lugar de habitación, la casa, quedaría fuera de esa comunidad. Tendría que ser de uno, de otro, o un bien, o deudores consolidarios, pero no, o bajo una sociedad de hecho, pero no una sociedad de estilo familiar. Entonces nosotros estamos pidiendo que se establezca una sociedad conyugal, no como la sociedad conyugal tradicional, por supuesto, sino que una sociedad como la de gananciales, y que por supuesto involucre todos los bienes que se suman a la convivencia, incluido el hogar familiar. Hola, mi nombre es Carlos, y primero, antes de hacer la pregunta, quiero aclarar, o sea, como decir que yo creo que los jóvenes somos como el motor del futuro, y todas las cosas que se hicieron mal anteriormente nosotros tenemos el deber de corregirlas, y eso es lo que da mi pregunta. ¿Cómo nosotros como jóvenes resolvemos todos los problemas con los estereotipos que hay? Y aquí quiero dividir mi pregunta en dos partes. En lo que es la sociedad civil, sacar el estereotipo de lo que se hablaba delante, es decir, de vida en pareja, hombre-mujer, de vida en familia, hombre-mujer, hijos, y cómo sacar la discriminación de dentro del mismo mundo LGBT, porque como dijo Mauro, creo que se llama, que decía que es hablaba de que uno tiene que, cuando uno exige derechos, tampoco tiene que privárselos a otros. Entonces, ¿cómo eliminamos el hecho de que dentro de un grupo que está exigiendo sus derechos
exista la misma discriminación. Y en esto empatizo con lo que dijo la Vale de que se discrimina a los transexuales en discotecas homosexuales, etcétera, y cómo generar como jóvenes también esta nueva visión del que es ser gay, qué es el ser lesbiana, qué es el ser transexual y qué es la vida en pareja de esto mismo. Por lo mismo, lo que dijo Paolo Simonetti, de lo que dijo el señor Piñera, de que hay que dar el espacio a las nuevas familias, pero ¿cómo se le da el espacio a estas nuevas familias si estamos generando una ley de acuerdo a vida en pareja, que es como una ley aparte de todas las leyes que hay, que son totalmente heteronormativas? Estamos creando una ley para gente que es homosexual, entonces al mismo tiempo con una ley que pretende crear una aceptación, estamos al mismo tiempo discriminando también. Yo digo una cosa sobre el acuerdo de vida en pareja. El discurso que hay detrás es que el acuerdo de vida en pareja es para todas las familias que se constituyen de hecho, o sea, no solamente homosexuales, sino también heterosexuales. Y en ese sentido sería un sistema inclusivo de diversas familias. Pero claramente quedaríamos excluidos del matrimonio igualitario, y de ahí obviamente que este discurso de inclusión se cae. Es decir, sí, porque en el fondo un verdadero sistema igualitario tendría al menos, si incluimos la ABP, al menos 3 estatutos: el matrimonio igualitario, el acuerdo de vida en pareja o la soltería. Y eso debería ser igual para todos. Ahora, no sé si la pregunta sobre la discriminación al interior del mundo LGBT es una buena pregunta, porque no tiene una respuesta obvia. Yo creo que desde la Fundación lo que hemos hecho es incorporar a las personas trans en el trabajo. Desde ya somos uno de los grupos que logró que la identidad de género estuviera en la ley antidiscriminación, tanto en las categorías sospechosas como en la agravante penal. Y esa fue quizás una de las contribuciones más grandes que hizo Fundación Iguales a la ley. Entonces, lo que hicimos nosotros para lograr eso fue representarle a los legisladores de que no se puede establecer una ley antidiscriminación dejando fuera a los más discriminados, es decir, entendiendo como la situación de mayor discriminación que vive la población trans. Y eso como que cayó de cajón, ¿no? Visto desde ese punto de vista, inmediatamente los parlamentarios se volcaron a esa idea, y tuvimos votos parlamentarios inesperados como Jovino Novoa o Hernán Larraín votando a favor de la inclusión de la identidad de género. Y también, bueno, luchando por la ley de identidad de género, que eso es una discusión que se está empezando a establecer ahora. Y desde el punto de vista de la acción cultural, creo que siempre tiene que existir esta... A mí me lo han dicho muchas personas que me dicen: oye, pero ¿por qué ustedes hablan y defienden a los trans? ¿No ven que les juega en contra de su inclusión? Entonces, claro, la manera más socialmente como aceptada sería como aparecer como hombres o mujeres como heteronormados, pero que somos gays o lesbianas, y así todo iría habría mayor aceptación, porque estaríamos desafiando menos el estereotipo. Entonces, lo que nosotros hacemos es no dejarnos avasallar por esa heteronormatividad e incorporar en nuestra comunidad a personas trans, a hombres que tienen una expresión de género que no es necesariamente la heteronormativa, a mujeres que también tienen expresiones de género que no sean necesariamente las que supuestamente se espera de una mujer en una sociedad normativizada. Entonces, al menos esas acciones, que son pequeñas por supuesto, yo creo que ayudan a sacar adelante esta idea de que tenemos que ser capaces de aceptar una visión de sociedad diversa. Y yo creo que el fondo, cuando tú preguntas
sobre qué es lo que pueden hacer los jóvenes, yo creo que es traer a la convivencia social la idea de que hay un lugar en la calle, esto dice la Judith Butler, para cada persona, y cada persona es en sí una particularidad, una rareza. Somos todos queer, y esa rareza tiene un campo de variación desde el... Va a llegar un minuto que las imágenes heteronormativas de hoy van a ser la rareza, y vamos a tener que nosotros ser lo suficientemente morales como para defender que ellos puedan conservar esa rareza. Entonces toda esta comunidad, que nuestra comunidad sea en verdad una variación infinita, y que la identidad de cada individuo sea respetada en sí misma. Y para eso necesitamos leyes, un cuerpo legal que sea lo suficientemente flexible para aceptar y recoger esa diversidad. Eso creo yo que es como el mensaje de incluso de aquellas instituciones que son instituciones de pareja, por eso a mí me interesa, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Yo me imagino que hay más formas de matrimonio todavía. O sea, no hemos entrado a discutir sobre la poliamoría, por ejemplo. No hemos entrado a discutir sobre, por ejemplo, lo que planteaba la Valentina, una mujer trans, pero que arma un matrimonio con una mujer que no sé si sería lesbiana, y que son madres de hijos en común. Es una lucha que hay un caso en Estados Unidos que se lleva adelante, que hay una mujer que da un testimonio, la que da el testimonio es la polola, que ahora quiere ser inseminada por su pareja trans, porque congelaron antes de la operación, congelaron los espermios. Entonces hay toda una lucha legal ahí en torno a la posibilidad de que ellos formen un tipo de familia. Yo creo que eso es lo que importa, que seamos capaces de crear una conciencia de la diversidad, y que así cada uno tiene su espacio y que no tiene que estar cumpliendo con ningún estereotipo. Eso es lo que decía la Lidia, en el fondo los estereotipos lo único que hacen es encerrarnos, y deberíamos sacarlos para que cada uno se exprese como quiere. La omisión y lo que tú señalaste. Hay un caso, creo que es el único existente, en que hay una violencia entre una pareja del mismo sexo. Es un caso de Con Barbalá existe, y donde hay una pareja, donde hay un trans y hay un hombre mayor que el señor mayor tenía un hijo en su matrimonio con síndrome de Down. Y la discusión es, el Ministerio Público imputa por 2 delitos de maltrato habitual y a don Honorino, pero luego de identificarlo como Honorino, el resto de la sentencia le da la identidad de una ella, a la Michelle. Entonces es muy interesante el ejercicio que hacen allí. Y la pregunta que se hicieron, porque después tuve la posibilidad de hablar con los consejeros, el consejero técnico participó, es que ellos discutieron si podían o no utilizar la ley de violencia intrafamiliar. Y la utilizan. La Defensoría, por su parte, no es que no reconociera la existencia de la violencia, pero no quería que se le aplicara el régimen de violencia intrafamiliar. El caso se va a la Corte de Apelaciones de La Serena, y en voto dividido la Corte de La Serena determina que sí es aplicable la norma de violencia intrafamiliar, porque sería inconstitucional no aplicar el estatuto, porque constituyen familia. Y solamente hay un voto de minoría, que es una cuestión técnica interesante también, y la Corte Suprema afirma la decisión y la condena a la Michelle por la violencia en contra de su pareja y el hijo de su pareja. Entonces me parece que sí, las omisiones dan espacio, pero para que haya ese espacio tiene que haber un político que se llama Con Barbalá, una decisión política de parte del Ministerio Público
y luego un convencimiento de las razones jurídicas que avalan, digamos, la igualdad de derechos. Entonces me pareció que... Perdona, no entendí. ¿Quién ejercía la violencia? La Michelle. La Michelle, que es la persona transexual. Claro, en contra de su pareja. En contra de su pareja mayor. Y él, exactamente, y el hijo de esta que era un joven con síndrome de Down. No, pero lo que quiero decir es que es interesante, digamos, cómo se va configurando. Y que se dan los mismos ciclos de violencia, en este caso, que el de las parejas heterosexuales. Exactamente el mismo. Sí, solo agregar algo al comentario de Carlos, cómo los jóvenes hoy día podemos colaborar. Se habla mucho en aquellos que hoy día lideran diferentes movimientos de la nueva democracia chilena, que son todos los jóvenes que hoy día se atreven a salir a la calle y generar una opinión pública en los espacios públicos, están tomando nuevamente los espacios públicos. Son todos aquellos que nacieron o que se criaron en los 90 y que no le temen a los espacios públicos y que se los toman y que desde el espacio público manifiestan cuáles son sus demandas. Y es un fenómeno que en Chile desde los pingüinos a la fecha ha dado cuenta de que ha resultado bien en el fondo y ha impulsado grandes cambios sociales. Existen organizaciones de la sociedad civil que recogen el trabajo de la dinámica del voluntariado, como Fundación Iguales y como muchas otras, que hoy día lo que tratan es impulsar que todas esas demandas se transformen también en proyectos. Y que no solamente divulguemos, sino que también actuemos y en base al trabajo reforcemos nuestras demandas. Y como último espacio que yo creo que hoy día existe, que se está impulsando con fuerza en Chile, que es el nuevo sistema electoral de inscripción automática de voto voluntario, nos permite a nosotros también, los más jóvenes, fundamentar mejor nuestras propuestas, informarnos con mayor responsabilidad y votar finalmente por aquellos que nos representan. Y eso hay que promocionarlo con fuerza y hay que hacernos cargo de todas las herramientas que nosotros hoy día los jóvenes tenemos, tomarlas y actuar. Una precisión más. Me preguntaban de un programa de televisión que quieren evaluar este año del gobierno del presidente Piñera. Y la idea era decir, bueno, el presidente Piñera ha llevado adelante un programa o se ha visto llevado por las circunstancias. Yo creo que siempre tiendo a pensar en la buena fe del presidente Piñera y creo que, por ejemplo, en estos temas, como decía en un principio, estaba en su programa de gobierno, habían personas cercanas a él que presentaron el acuerdo de vía en común en su momento, Alamán y Chávez, pero claramente el acuerdo de vía en pareja que se envió al Congreso resultó ser promovido por las circunstancias políticas que nosotros mismos produjimos. O sea, hay un tema de acción política de parte de la sociedad civil que es imposible de soslayar en la importancia que ha tomado, porque el sistema político actual tiende al status quo y si uno no le pega un tirón de oreja se quedan donde están. Lo mismo pasó con la educación, es decir, la discusión parlamentaria y en el gobierno que se da hoy en el tema de educación es por las movilizaciones sociales. Lo mismo pasa con el sistema energético del país. O sea, toda la discusión que existe sobre el cuidado del medio ambiente versus nuestras necesidades energéticas fue por los movimientos sociales. Es decir, el presidente Piñera tenía un ánimo, pero que estaba totalmente congelado por el sistema político y principalmente por el sistema político de su propio bando. O sea, porque lo que los movimientos sociales han logrado es que Piñera se pueda de algún modo desembarazar de las obligaciones políticas a las que lo somete una y otra vez la UDI, porque en el fondo perdón, me quedo lo más importante, la ley antidiscriminación finalmente resulta porque Daniel Zamudio muere luego de un martirio y de un ataque violento. Y es recién en ese minuto Piñera, que debería haber estado comprometido desde el primer día con la ley de antidiscriminación porque estaba en su programa, resulta que en ese día recién Piñera le pone urgencia, después le pone suma urgencia, después pone a Chávez que trabajar hasta que saca la ley adelante. Es decir, son nuestro trabajo como organizaciones y como movilizaciones sociales los que finalmente logran que en general los políticos tienen muchas cosas que hacer y tratan de evitar ese problema, y sobre todo en los temas más problemáticos donde la sociedad civil es la que tiene que lograr el cambio. En cuanto a la educación hacia la diversidad sexual,
Si ustedes como fundación creen que es mejor replantear esta educación desde los niveles más bajos de la sociedad o desde los niveles más altos, teniendo en cuenta que los niveles más altos son los que tienen plena conciencia de que existe esta diversidad sexual, pero la discriminan de igual forma. El otro día, viendo una entrevista al señor Lavé, que decía, él apoyaba el matrimonio pero no necesitaba una ley antidiscriminación y tampoco apoyaba el tema de la unión civil y ni la unión homosexual. Entonces, ¿cómo creen ustedes que partiría mejor la educación? Desde los niveles más bajos, que son las personas que no tienen una plena conciencia de lo que pasa ante estos temas, o de los niveles más altos de la sociedad, que sí tienen plena conciencia de lo que pasa y de igual forma discriminan y no cambian su argumento y no quieren entender que es necesario esta nueva sociedad de la que nos estamos planteando? Y para dejar un poco en punteo esto, que lo tenía pensado hace tiempo, yo vengo de una familia evangélica y soy como la ovejita negra que piensa diferente, y buscando y hablando con mi madre, ella dice el próximo paso es que legalicen la pedofilia, y yo buscando en internet hay un portal que se llama La Pedonación, que habla sobre la unión entre hombres o entre personas mayores con menores de edad. Y te tomo un ejemplo que ustedes mismos dijeron, hay 70 países, 76 países que tienen la sodomía como ilegal, y si no me equivoco, son países islámicos que hacen bodas entre niñas de 8 a 12 años con hombres mayores de edad, arriba de 30. ¿Creen ustedes que esto también afectaría la ley de igualdad o la diversidad sexual? Porque una opción sexual ellos lo toman como pedofilia en el tema del amor, no como violación. ¿Creen que abriría un debate en ese sentido? De que personas que creen en el amor hacia niños y niñas tomaran una igualdad. Eso. La primera pregunta no me interesa que la respondan. Yo quiero contestar el tema de educación, que me parece tremendamente sensible, ya que hago parte de la Comisión de Educación de la Fundación, y a lo que me dedico es a la educación también. Yo creo que en tu pregunta ya hay un estereotipo en el tema de los pobres, las clases altas y las clases... No creo que haya conciencia más clara o menos clara entre una clase y otra. Yo creo que la conciencia se hace en el conocimiento del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en una familia más humilde hay una experiencia de alguna persona de la comunidad de la diversidad sexual, tú tienes mucho más sensibilidad a ese otro. Me acuerdo en el funeral de Daniel, y que me hizo mucha impresión que había una familia que tenía, yo soy la mamá, yo soy el papá, yo soy el tío, yo soy el abuelo, que estaban todos con una polera, toda la familia entera, y cada uno decía quién era de esa familia, de algún integrante de ellos, que no sé si era una chiquilla, no tengo idea, pero claramente ellos no eran de una condición o rica o pobre, no tengo idea, no lo sé, porque ese otro estereotipo, como yo te veo, tú eres la ovejita negra y yo te veo de blanco. Es un estereotipo idiota, pero cambia, todo cambia. Y yo creo que ese es el punto en que como nosotros en educación borramos las posibilidades que la sociedad construye. Mira, los profesores somos especialistas, por ejemplo, en visibilizar a la mujer. Los que trabajamos en el tema género luchamos con ese tema. Pues cuando uno hace clase y hay una niña y todos niños, decimos salgan los niños al recreo. Y estamos invisibilizando a una persona, pero ya no es un tema de cantidad. Entonces yo creo que no tenemos que volver a preocuparnos del rico o del pobre, sino de lo que se construye en la sociedad, que con nosotros construimos. Y yo creo que en los grupos, además, que se lucha por el tema de la diversidad, también es importante los otros, o sea, todos. Yo creo que en iguales tenemos que estar todos, y en cualquier movimiento, en el de ustedes, en el que sea, la sociedad que nos representa a todos, porque esa es la única forma de botar el muro de Berlín, cuando todos participaron. Y yo creo que aquí hay que buscar el gran martillo, la hoz y el martillo, bueno, buscar lo que cada uno quiera para votar de verdad la posibilidad de la construcción que la sociedad nos hace. Fíjate que, no sé si yo creo que a todos nos ha pasado, de verdad, que uno cree que es yo en el caso mío, tremendamente feminista, y me pillo diciendo unas frases que son de una vergüenza, porque yo creo que nosotros tenemos tendencia a justificarnos
frases que hemos repetido. A mí me hizo mucho sentido lo que dijo la Lidia al final con el tema de la publicidad. Nunca lo había pensado, que estábamos estatizando dos temas tan graves, ¿no? O sea, no, yo creo que lo que tenemos que es la reconstrucción. Yo creo que el compromiso de todo es a una reconstrucción de al otro, igual o distinto, porque de verdad que ahí la capacidad del amor es la que construye. No sé si hay teorías sobre eso, ya sabemos que hay una teoría que nos convoca, pero yo creo que la gracia es que podemos amar a otra mujer o a otro hombre y amar. Esa es la construcción, esa es mi lucha, y yo creo que en Iguales encontré un espacio para eso, para creer en ese sueño de una sociedad distinta, ya que hace algunos años perdimos la posibilidad de construir una sociedad distinta. Yo pertenezco a esa generación. Bueno, ya que hay que decir cosas que no son de vida, porque la Lidia lo empezó, yo creo que perdí la lucha de creer en una sociedad socialista, y la pasé mal, y la sigo pasando mal todavía. Hoy ya estoy vieja, así que se me nota más lo que me hizo la tortura, por ejemplo, pero hoy día tengo una nueva lucha, que es volver a creer en que de verdad hay una sociedad que se puede reconstruir, donde todos tengamos espacios por igualdad, y ya no hay ni trans, ni lesbianas, ni homosexuales. Ya no somos nada más que eso, somos sujetos que nos podemos amar en la plenitud de lo que creemos que somos.